Amigos, muy buenas noches. Después de una semana de ausencia, estamos aquí nuevamente con ustedes y vamos a estrenar el libro 25. Empezamos con la lectura 25.1 de octubre 7 de 1928. Apertura de la Casa de la Divina Voluntad en Corato. Entrada de Luisa en ella. Similitud del nacimiento de Jesús en Belén. La lámpara eucarística y la lámpara viva de quien hace la divina voluntad. La prisionera cerca del divino prisionero. Agradecimiento de Jesús por tal compañía. Mi Jesús, vida de mi pobre corazón, tú que sabes en qué amargura me encuentro, ven en mi ayuda. Arrolla en tus llamas a la pequeña recién nacida de tu querer divino, a fin de que me des la fuerza para poder comenzar otro volumen y tu fiat divino eclipse mi mísera voluntad, a fin de que no tenga más vida y la reemplace tu voluntad divina. Y ella misma escriba con los caracteres de su luz lo que tú, amor mío, quieres que escriba. Y para no equivocarme, sugiéreme tú las palabras, y solo que tú aceptes comprometerte a hacerme palabra, pensamiento, latido y a conducir mi mano con la tuya, puedo hacer el sacrificio de regresar a escribir lo que tú quieres. Jesús mío, estoy aquí cerca del tabernáculo del amor, de aquella puertecita adorada que yo tengo el gran honor de mirar. Siento tus fibras divinas, tu corazón palpitando, que en cada latido hace salir llamas, rayos de luz. Y en aquellas llamas oigo tus gemidos, tus suspiros, tus súplicas incesantes y tus repetidos sollozos, porque quieres hacer conocer tu voluntad para dar su vida a todos. Y yo me siento consumir junto contigo y repetir lo que haces tú. Por eso te ruego que mientras tú me miras a mí desde dentro del tabernáculo, y yo te miro a ti desde dentro de mi lecho, refuerces mi debilidad a fin de que pueda hacer el sacrificio de continuar escribiendo. Ahora, antes de decir lo que me ha dicho Jesús, debo hacer un pequeño paréntesis, que aquí en Corato se ha fundado una casa querida e iniciada por el padre canónigo Aníbal María di Francia, de venerable memoria, la cual sus hijos, fieles a la voluntad de su fundador, han seguido y dado el nombre de Casa de la Divina Voluntad, como lo quería el venerable Padre, el cual quería que yo entrase en dicha casa. Y sus hijos e hijas, por su bondad, el primer día que la han abierto, las reverendas madres han venido por mí y me han conducido a una habitación donde, abriendo la puerta de dicha habitación, yo veo el tabernáculo. Escucho la Santa Misa. Estoy propiamente bajo la mirada de mi sacramentado Jesús. Oh, cómo me siento feliz, porque de ahora en adelante, si Jesús quiere que continúe escribiendo, escribiré siempre poniendo un ojo al tabernáculo y el otro al papel donde escribo. Así que te ruego, amor mío, que me asistas y dame la fuerza de cumplir el sacrificio que tú mismo quieres. Ahora, debiéndose abrir esta casa, se veían personas religiosas, niñas, un ir y venir de gente, todos en movimiento. Yo me sentía toda impresionada, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, este núcleo de gente que tú ves, todo en movimiento por la apertura de la casa de mi divina voluntad, es símbolo de aquel núcleo de gente cuando quise nacer en Belén, y los pastores iban y venían para visitarme a mí, pequeño niño. Esto señalaba a todos la certeza de mi nacimiento. Así este núcleo de gente todo en movimiento señala el nuevo nacimiento del reino de mi divina voluntad,
Mira cómo todo el cielo hace eco a mi nacimiento, el cual los ángeles festejándolo me anunciaron a los pastores y poniéndolos en movimiento los hacían ir y venir a mí. Y yo reconocía en ellos a las primicias del reino de la redención. Así reconozco en este núcleo de personas, de niñas y religiosas, el inicio del reino de mi divina voluntad. Antes de continuar, porque esto es importante, hay una lectura en donde Jesús habla del reinado, del tiempo que durará el reinado de su voluntad. O sea, cuánto tiempo durará el reino de la divina voluntad en la tierra, el reino del querer divino. Y él dice que será de 40 siglos. Su duración será de 40 siglos. Siempre hemos tenido la duda, no, la incertidumbre de si serán 40 siglos iniciando desde el momento de su resurrección, en que Él ya aparece en este mundo nuevamente, pero glorioso, triunfante, ya no pasible, ya no sujeto a sufrimiento, ya no sujeto a dolor ni a las necesidades de la vida, y triunfante porque viene primero triunfador sobre la muerte. Ha eliminado a este enemigo. Triunfante porque en Él nos ha asumido, asumiéndonos a todos nosotros, nos ha llevado prácticamente con Él al sepulcro, a la muerte de la voluntad humana, de la vida de la voluntad humana, y ha resucitado, pero ha resucitado junto con todos nosotros, para resucitar a todos en una vida gloriosa, en una vida divina, en una vida ya no sujeta más a pecar, en una vida que estará siempre unida a la de Él. Así que, en términos generales, teníamos esta idea de que probablemente se pudiera tratar de ser el inicio de su reino. Un reino que primero tenía que extenderse a través de la redención, con los conocimientos limitados que tendría ese reinado, y que se continuaría con el reinado de la divina voluntad. Pero si nos damos cuenta lo que está diciendo aquí, dice: así reconozco en este núcleo de personas, de niñas y religiosas, el inicio del reino de mi divina voluntad. Por lo tanto, quiere decir que estos 40 siglos que durará su reino sobre la tierra tienen su comienzo en la época de Luisa. Estamos hablando prácticamente del año 1928. Así que en términos generales, a partir de ahí, tenemos 4 siglos de duración de su reino. 40 siglos de duración de su reino. O sea, 4 milenios. Y continúa y dice: mira cómo todo el cielo hace eco a mi nacimiento, el cual los ángeles, festejándolo, me anunciaron a los pastores, y poniéndolos en movimiento los hacían ir y venir a mí, y yo reconocía en ellos las primicias del reino de la redención. Así reconozco en este núcleo de personas, de niñas y religiosas, el inicio del reino de mi divina voluntad. Nuevamente lo vuelve a repetir, ¿sí? El inicio del reino de su divina voluntad. En la primera vez que lo mencionó, hace unas líneas arriba, decía el nuevo renacimiento, nuevo nacimiento. Claro, ya había nacido en Adán, ya había tenido su inicio allá en los albores de la humanidad. Y en esta segunda ocasión que lo menciona, aquí nada más dice el inicio del reino de mi divina voluntad. O sea, bueno, el punto es el mismo. Está empezando su verdadero reinar aquí. Dice: oh, cómo exulta mi corazón y goza, y todo el cielo hace fiesta. Así como los ángeles festejaron mi nacimiento, así ellos festejan el inicio del renacimiento de mi fiat en medio a las criaturas.
Y aquí vuelve otra vez a decir el renacimiento de mi fiat en medio de las criaturas. Pero mira cómo mi nacimiento fue más descuidado, más pobre. No tuve ni siquiera un sacerdote cerca de mí, sino solo pobres pastores. En cambio, en el inicio de mi querer, no solo hay un núcleo de religiosas y niñas extranjeras, un pueblo que acude a festejar la apertura, sino que hay un arzobispo y sacerdotes, representantes de mi iglesia. Esto es símbolo y anuncio a todos que el reino de mi querer divino será formado con más magnificencia, con pompa y esplendor mayor que el mismo reino de la redención. Y todos, reyes y príncipes, obispos, sacerdotes y pueblos, conocerán el reino de mi fiat y lo poseerán. Por eso también tú festeja este día en el cual mis y tus suspiros y sacrificios por hacer conocer mi divina voluntad ven los primeros albores y esperan que pronto surja el sol de mi fiat divino. Luego, habiendo llegado a la noche de este día consagrado a la Reina del Rosario, Reina de las victorias y de los triunfos, pensaba que este es otro bello signo, que así como la soberana Señora venció a su Creador, y entretejiéndolo con sus cadenas de amor lo atrajo del cielo a la tierra para hacerle formar el reino de la redención, así la corona dulce y potente de su rosario la hará de nuevo victoriosa y triunfadora hacia la divinidad, tanto de conquistar el reino del fiat divino para hacerlo venir en medio a las criaturas. Curioso, menciona aquí el rosario, o sea, la corona dulce y potente de su rosario la hará de nuevo victoriosa y triunfadora hacia la divinidad. Por supuesto, o sea, toda la gente, todos los creyentes y todos los amantes de la Virgen se reúnen en torno a ella y siempre, siempre a través del rosario. Es la oración que ella nos pide en varias apariciones que ha tenido. Nos habla de esa oración tan potente y que tanto la alaba, la magnifica, y nos la pone como un modo de acercarnos a ella, alabándola, bendiciéndola, y de esta manera será ella la que nos conduzca paso a paso al reino de la divina voluntad, a todas aquellas personas, a todas aquellas fieles y seguidoras de ella, amantes de ella. Ella quiere que nos acerquemos, y este es uno de los mejores medios para acercarnos a ella, y así permitir que ella nos vaya conduciendo poco a poco hasta el reino de la divina voluntad. En ese rosario, esas oraciones del Ave María, cuando al final se oye aquello de ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Parece que resuena ese grito de toda la humanidad diciendo, reza por nosotros y condúcenos al reino de la divina voluntad. Ora por nosotros, conduciéndonos al reino de la divina voluntad. O sea, creo que este es como el grito que María recibe en cada Ave María que nosotros recitamos, que nosotros decimos. Madre, condúcenos al reino de tu Hijo. Madre, condúcenos a ese corazón inmaculado de tu Hijo, a ese corazón sufriente, para que Él pueda fundar y pueda extender su reino en cada una de las criaturas. Así que dice Luisa, que así, con la corona dulce y potente de su rosario, la hará de nuevo victoriosa y triunfadora hacia la divinidad, tanto de conquistar el reino del fiat divino para hacerlo venir en medio de las criaturas. Yo no pensaba, de hecho, que aquella misma noche debiera ir a la casa de la divina voluntad junto a mi prisionero Jesús.
Solo le rogaba que no me hiciera saber cuándo sucedería para no profanar con mi voluntad humana este acto, que nada metiese de mío, sino que en todo obrase el divino querer. Muy, muy interesante esto último que acaba de decir Luisa, porque ni siquiera un deseo santo a lo divino debe interferir con la vida de la divina voluntad de nosotros, porque el hecho de querer ir, de querer ser llevada a la casa de la divina voluntad, que ella ya sabía, porque San Aníbal y María de Francia ya se lo había dicho, y le había dicho que quería llevarla ahí, ni siquiera quería profanar con esa, no digamos deseo, ese pensamiento, pero un pensamiento que vendría prácticamente de la voluntad humana, puesto que la voluntad humana no conocía exactamente el cuándo ni el cómo, y por lo tanto no quiere que aparezca ese pensamiento para no profanar a la divina voluntad, para no profanar al fiat divino en su vida. Ojalá y que esto lo tomáramos realmente como un ejemplo para quitar de nuestra mente todo, absolutamente todo lo que sea, ¿cómo diríamos? Desconocimiento, porque lo que yo no conozca es que la divina voluntad no quiere que lo conozca, si es que realmente vivo en ella. Si la divina voluntad quisiera hacerme conocer algo, lo que sea, no importa, no pongamos ejemplos, cualquier cosa, ya me lo hubiera comunicado, me lo hubiera dicho. Si no me lo ha dicho, es simplemente no, por alguna razón no me lo quiere comunicar. Por lo tanto, el hecho de pensar en el cómo o en el cuándo o en el de qué manera es un profanar la vida de la divina voluntad de nosotros. Es un quitarle plenitud a esa vida. Dice, eran las 8 de la noche y fuera de lo acostumbrado vino el confesor, al cual le habían rogado las reverendas madres superioras se impusiera sobre mí por obediencia para que yo cediera a consentir con ellas. Resistí cuanto pude, porque pensaba que si el Señor quisiera que fuera en el mes de abril, estación más caliente, entonces lo pensaría. Pero el confesor insistió tanto que debí ceder. Hacia las 9:30 de la noche fui llevada a esta casa, cerca de mi prisionero Jesús. Esta es la pequeña historia del por qué me encuentro en esta casa de la divina voluntad. Ahora retomo mi narración. En la noche quedé sola con mi sacramentado Jesús. Mis ojos estaban fijos en la puertecita del tabernáculo. La lámpara, con su temblor continuo, me parecía que ahora se quisiera apagar, pero después se reavivaba, y yo sentía un sobresalto en el corazón, temiendo que Jesús pudiese quedar a oscuras. Y mi siempre amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha estrechado entre sus brazos y me ha dicho: Hija mía, no temas, que la lámpara no se apaga, y si se apagara, te tengo a ti, lámpara viva, lámpara que con tu temblor, más que temblor de la lámpara eucarística, me dice: te amo, te amo, te amo. Oh, cómo es bello el temblor de tu te amo. Me dice amor, y uniéndose con mi voluntad, de dos voluntades formamos una sola. Cómo es bella tu lámpara y el temblor de tu te amo. No se puede comparar con la lámpara que arde ante mi tabernáculo de amor. Esto es una corroboración más a las tantas, a las miles de veces que nos ha repetido que todo lo anterior,
que todo lo que consideramos como bueno, como santo, como lo que se debe de hacer, como lo que se debe de hacer ante este Jesús, todo el decoro, todas las funciones que se hacen ante Él, en realidad palidecen ante la presencia de un alma que vive en la divina voluntad. Y de que en definitiva esta alma que vive en la divina voluntad, para Jesús lo es todo. Lo es todo, desde las cosas mínimas como esto, una lamparita frente al tabernáculo, junto al tabernáculo, para mostrar que ahí está Jesús. Aquí Luisa lo pone como para que le dé luz a Jesús. Definitivamente esta lamparita no es nada comparada con el sol, ese sol de la divina voluntad, ese sol del querer divino que refulge en el alma, que vive en la divina voluntad. Y por lo tanto a Jesús no le importaría el quedarse a oscuras con esa lamparita si tuviera un alma que vive en la divina voluntad cerca de él. Bellísimo, ¿no les parece? Mucho más que estando en ti mi divina voluntad, formas el temblor de tu te amo en el centro del sol de mi fiat. Y yo veo y siento que no una lámpara, sino un sol me está delante. Sea bienvenida mi prisionera. Has venido a hacer compañía a tu prisionero. Los dos estamos en prisión, tú en la cama y yo en el tabernáculo. Es justo que estemos juntos. Mucho más que una es la finalidad que nos tiene en prisión, la voluntad divina, el amor y las almas. ¿Cómo me será agradable la compañía de mi prisionera? Estaremos juntos para preparar el reino de mi fiat supremo. Pero debes saber, hija mía, que mi amor te ha precedido. Yo me he puesto primero en esta custodia, prisionero para esperar a mi prisionera y tu dulce compañía. Mira entonces cómo mi amor ha sido el primero en correr hacia ti, cómo te he amado y te amo, porque después de tantos siglos de prisión en este tabernáculo, no he tenido jamás una prisionera que me hiciera compañía, que me estuviera cerca. He estado siempre solo, o a lo más en compañía de almas no prisioneras, en las cuales no veo mis mismas cadenas. Ahora, finalmente ha llegado el tiempo de tener una prisionera, para tenerla continuamente cercana, bajo mis miradas sacramentales, y que sólo las cadenas de mi voluntad divina la tienen prisionera. Compañía más dulce y más agradable no podía tener. Aquí aparentemente tendríamos una enorme desventaja con Luisa, porque Luisa se siente prisionera por estar atada a la cama. ¿Cómo diríamos? Victimado que Jesús le pide de estar siempre en cama y que le duró 64 años. Y nosotros podríamos decir, bueno, es que yo no soy prisionero. Pero si nos fijamos en las últimas palabras que acaba de decir Jesús, veremos cómo todas las almas que llegan a vivir en la divina voluntad son almas prisioneras y que estando frente al tabernáculo se vienen a hacer compañía a Jesús prisionero en el sacramento, en la hostia, vienen a hacerle compañía desde su punto de prisión. ¿Y cuál es ese punto de prisión? Vamos a leer de nuevo para entenderlo. Dice, ahora finalmente ha llegado el tiempo de tener una prisionera para tenerla continuamente cercana bajo mis miradas sacramentales, y que sólo las cadenas de mi voluntad divina la tienen prisionera. O sea, era la voluntad divina, esa
obediencia que Luisa tenía a la voluntad divina la que la mantenía en la cama. Y yo pregunto, ¿y qué no la divina voluntad, con sus cadenas de amor, nos tiene prisioneros en nuestro cuerpo, en nuestra humanidad? ¿Qué no nos tiene prisioneros en este mundo totalmente ajeno a la divina voluntad, en donde no podemos actuar libremente, donde no podemos espaciarnos en todos en los espacios y los cielos de Dios? Cuando que la criatura que vive en la divina voluntad tiene derecho de estar en el cielo, derecho, por ser la divina voluntad la que rige en ella como vida. Y sin embargo, Jesús nos continúa teniendo en nuestra existencia aquí abajo en este mundo, encerrada nuestra alma en nuestro cuerpo, y no porque sea una prisión, sino porque la carne mortal todavía, esta carne que no nos permite salirnos, espaciarnos en esos cielos de la divinidad, o sea, todavía no ha sido glorificada. Pero Él tiene una misión, Él quiere que algo hagamos, y lo primero y lo más fundamental de las misiones que Él quiere que tengamos es vivir en la divina voluntad. Vivir en la divina voluntad. Y esto es algo que es inmenso, porque este vivir en la divina voluntad permite que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo, que la divinidad ame, pueda darle curso a su amor en esa criatura. Y luego esa criatura alimente así tal cual, alimente a la divina voluntad con el amor que de ella misma sale, pero ahora sale desde la criatura y sale como si fuera propiedad de la criatura en esa correspondencia de te amo, dándole el alimento a la divina voluntad, dándole ese alimento a la vida divina para que para que continúe en su acto eterno de amor. Compañía más dulce y más agradable no podía tener. Por lo tanto, mientras estemos en prisión, nos ocuparemos del reino del fiat divino y trabajaremos juntos y nos sacrificaremos para hacerlo conocer a las criaturas. Ahora, mientras estemos en prisión, mientras estemos aquí en este mundo, viviendo en la divina voluntad, pero limitados por la finitud de nuestra materia, nos debemos dedicar a la extensión del reino. Ese es lo que Él quiere, esto que hagamos, es la segunda finalidad. La primera es hacer vida en esta divina voluntad. La segunda es extenderlo, difundirlo, comunicarlo a los demás. Por lo tanto, mientras estemos en prisión, nos ocuparemos del reino del fiat divino y trabajaremos juntos y nos sacrificaremos para hacerlo conocer a las criaturas. 25-2, octubre 10 de 1928. 40 años y más de exilio, virtud y fuerza de un sacrificio prolongado. Recopilación de materiales para ordenarlos. Felicidad de Jesús al bendecir a su pequeña hija prisionera. Besos en el querer divino. Decisión de los sacerdotes de preparar los escritos para la publicación. Gracias sorprendentes que Jesús dará a los sacerdotes. Mi vida se desenvuelve ante mi sacramentado Jesús. Y oh, cuántos pensamientos se acumulan en mi mente. Pensaba entre mí, después de 40 años y meses que no había visto el tabernáculo, que no me era dado el estarme ante su adorable presencia sacramental,
40 años no solo de prisión, sino de exilio, y después de tan largo exilio, finalmente he regresado, si bien prisionera, pero no más exiliada, como en patria, cerca de mi sacramentado Jesús, y no una vez al día como lo hacía antes que Jesús me hiciera prisionera, sino siempre, siempre. Mi pobre corazón, si bien lo tengo en el pecho, se siente consumir ante tanto amor de Jesús. Pero mientras esto y otras cosas pensaba, mi sumo bien Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, ¿crees tú que sea intrascendente el haberte tenido prisionera por 40 años y más, sin un gran designio mío? No, no. El número 40 ha sido siempre significativo y preparativo para obras grandes. 40 años los hebreos caminaron el desierto sin poder alcanzar la tierra prometida, su patria. Pero después de 40 años de sacrificios, tuvieron el bien de tomar posesión de ella. Pero cuántos milagros, cuántas gracias, hasta llegar a alimentarlos con el maná celestial en tal tiempo. Un sacrificio prolongado tiene virtud y fuerza de obtener cosas grandes, ¿sí? Cosas grandes de Dios. Yo mismo, en mi vida acá abajo, quise estar 40 días en el desierto, apartado de todos, hasta de mi mamá, para salir en público a anunciar el Evangelio que debía formar la vida de mi iglesia. Esto es el reino de la redención. 40 días que quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de esta. Curioso, 40 días en el desierto, ¿sí? Para prepararse para salir en público, para anunciar el Evangelio que debía formar la vida de su iglesia. O sea, el Evangelio, el anuncio del Evangelio es la finalidad era formar la vida de la iglesia, o sea, el reino de la redención. ¿Qué entendemos con esto? Que el Evangelio forma la iglesia, esa vida que lleva a la iglesia adelante a pesar de todos los sinsabores y todos los problemas y obstáculos que se presenten. Es el Evangelio el que sigue formando, sigue dando vida a su iglesia. Y esto es el reino de la redención. 40 días quise permanecer resucitado para confirmar mi resurrección y poner el sello a todos los bienes de la redención. Así he querido para ti, hija mía, para manifestar el reino de mi divina voluntad. He querido 40 años de sacrificios, pero cuántas gracias no te he hecho, cuántas manifestaciones. Puedo decir que en esta prolijidad de tiempo he puesto en ti todo el capital del reino de mi querer y todo lo que es necesario para hacerlo comprender a la criatura. Así que tu larga prisión ha sido el arma continua, siempre en acto de combatir con tu mismo Creador, para hacer que te manifestara mi reino. 40 años se llevó Jesús trabajando en Luisa para poner en ella todo lo que se necesitaba para el reino del querer divino. Todo lo que se necesitaba y todo lo que debía hacer para combatir, ¿sí?, con nuestra voluntad, para combatir continuamente y hacer reinar este reino que Jesús ponía a nuestra disposición.
dio todo lo necesario para hacerlo comprender a las criaturas. No dice entender, dice comprender. Y ya conocemos la diferencia entre una y otra palabra. Entender es un acto intelectual, entender el significado, las palabras, todo el hilo de esta revelación. Eso se entiende, pero comprender es tomarlo, hacerlo nuestro, penetrarlo en nosotros. Jesús ya hizo todo lo necesario para que nosotros lo pudiéramos comprender. Dice así que tu larga prisión ha sido el arma continua, siempre en acto de combatir con tu mismo Creador para hacer que te manifestara mi reino. Ahora, tú debes saber que todo lo que he manifestado a tu alma, las gracias que te he hecho, las tantas verdades que has escrito acerca de mi divina voluntad, tus penas y todo lo que has hecho, no ha sido otra cosa que una recopilación de materiales para edificar, y ahora es necesario ordenarlos y poner todo en orden. Poner todo en orden. Y así como no te he dejado sola en recopilar las cosas necesarias que deben servir a mi reino, sino que he estado siempre contigo, así no te dejaré sola para ponerlas en orden y hacer ver el gran edificio que por tantos años he estado preparando junto contigo. Por eso nuestro sacrificio y trabajo no ha terminado. Debemos seguir adelante hasta que esté terminada la obra. Nos dice que de aquí en adelante es tiempo de edificar. Pero ¿edificar qué cosa? Bueno, pues ni más ni menos que su propia vida. Por lo tanto, cada conocimiento de más que nos ha dado servirá para formarlo como formación, crecimiento de su propia vida. Esto es necesario entenderlo. El reino, este reino que se está edificando, que se va a edificar en Luisa, es el reino de su propia vida en la criatura. Ese es el reino. Esto nos lo dice en una lectura del libro 32, que es de julio 30 de 1933, en la lectura 32:18, donde dice: hija, toda vida tiene necesidad de alimento. No solo esto, sino de materia adecuada para formarse aquella vida debe tener su principio, su crecimiento. Solamente en nosotros las cosas no tienen principio, pero en la criatura cada cosa tiene su principio. Por lo tanto, para tener el principio, la vida obrante de mi divina voluntad en la criatura, debía suministrar la materia prima para formarla. Pero ¿sabes tú cuáles son estas materias primas? Los primeros conocimientos y verdades que te he manifestado sobre mi divina voluntad. Ahora, después de haber formado el principio de esta vida, era necesario formarla, hacerla crecer y alimentarla. Así que, conforme han seguido mis manifestaciones sobre mi querer, ¿quién ha servido para formarla? ¿Quién para hacerla crecer? ¿Y quién para alimentarla? Si yo no hubiera continuado mi decir sobre él, podía quedar ahogada o bien una vida sin crecimiento, porque ella no se alimenta de otra cosa sino solo de verdades y conocimientos que le pertenecen. Mira entonces la necesidad de mi prolongado decir sobre mi fiat. Era necesario para hacerlo conocer a la criatura.
Era necesario para formar su vida y no hacerle faltar el alimento divino de sus mismas verdades. Ojo con esto, era necesario para formar su vida en la criatura, sí, eso es obvio, y no hacerle faltar el alimento divino de sus mismas verdades, que son las únicas que le pueden servir para alimentarse. Porque fuera de la criatura, mi voluntad no tiene necesidad de nada y de ninguno. Por sí misma en su naturaleza es vida, alimento y todo. Pero en la criatura, queriéndola concurrente, por vía de conocimientos y verdades que le pertenecen, forma su vida, más o menos según ella conoce. Esto es importantísimo. En la medida que el alma conoce, esa es la cantidad o el crecimiento que la vida divina que se está formando en ella obtiene. A menos conocimiento, menos crecimiento. A más conocimiento, más crecimiento. Dice, y estos conocimientos forman una unión indisoluble entre el uno y la otra. La sustancia, el calor, el crecimiento, el alimento de la vida de mi voluntad en la criatura. Creo que queda muy claro, ¿no? Continúa nuestra lectura y dice, luego, estando cerca de mi sacramentado Jesús, cada mañana se da la bendición con el Santísimo. Y mientras rezaba, mi dulce Jesús que me bendice, moviéndose en mi interior, me ha dicho, hija mía, de todo corazón te bendigo, más bien bendigo a mi misma voluntad en ti. Bendigo tus pensamientos, respiros y latidos, a fin de que pienses siempre en mi querer, lo respires continuamente y sea tu latido mi sola voluntad. Y por amor tuyo, bendigo a todas las voluntades humanas, a fin de que se dispongan a recibir la vida de mi eterno querer. Hija mía amadísima, si tú supieras cómo es dulce, cómo me siento feliz de bendecir a la pequeña hija de mi querer, mi corazón exulta al bendecir a aquella que posee el origen, la vida de nuestro fiat, que llevará el inicio, el principio del reino de mi divina voluntad. Y mientras te bendigo, vierto en ti el rocío benéfico de la luz de mi querer divino, que adornándote toda, te hará aparecer más bella a mis miradas sacramentales. Y yo me sentiré más feliz en esta custodia al mirar a la pequeña hija, a mi pequeña hija prisionera, investida y atada por las dulces cadenas de mi voluntad. Y cada vez que te bendiga, haré crecer la vida de mi querer divino en ti. Cómo es bella la compañía de quien hace mi divina voluntad. Ella pone el eco en el fondo del alma de todo lo que hago en esta hostia santa. Y yo no me siento solo en mis actos. Siento que reza junto conmigo, y uniéndose juntas nuestras súplicas, nuestros suspiros, pedimos una sola cosa, que la divina voluntad sea conocida y que pronto venga su reino. Vamos a repasar otra vez esto porque dice, ¿cómo es bella la compañía de quien hace mi divina voluntad? Ella, o sea, la divina voluntad, pone el eco en el fondo del alma de todo lo que hago en esta hostia santa. Y yo no me siento solo en mis actos, sino que reza junto conmigo y uniéndose juntas nuestras súplicas, nuestros suspiros, pedimos una sola cosa, que la divina voluntad sea conocida y que pronto venga su reino. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que lo mismo que hizo Jesús, que lo mismo que estaba haciendo Jesús, la divina voluntad toma aquello que hace, toma todas sus intenciones,
todos sus logros, todos sus actos y los refleja en el alma donde ella vive. Y en ese momento el alma hace lo mismo que hace Jesús, logra lo mismo que logra Jesús, pide lo mismo que pide Jesús. Después, desarrollándose mi vida cerca de mi prisionero Jesús, cada vez que se abre la puerta de la capilla, lo que sucede frecuentemente, le mando 3 besos, o bien 5 a mi sacramentado Jesús, o bien una pequeña visita. Y él, moviéndose en mi interior, me dice: hija, hija mía, cómo me son agradables tus besos. Siento besarme por ti con los besos de mi mismo querer. Siento dármelos sobre mis labios, sobre mi rostro, en mis manos y corazón, mis mismos besos divinos. Todo es divino en el alma donde reina mi divina voluntad. Y yo siento en tus actos mi amor que me refrigera, la frescura, la suavidad de mi misma voluntad divina que me abraza, me besa y me ama. Oh, cómo es agradable, cómo me es agradable mi divina voluntad obrante en la criatura. Siento que bilocándome en ella, me da y pone ante mí toda la belleza y santidad de mis actos. Por eso tanto suspiro el que mi voluntad sea conocida, para poder encontrar en las criaturas todos mis actos divinos y dignos de mí. Bueno, creo que esto también nos pone en un perfecto entendimiento de lo que Jesús quiere, desea, anhela, que repitamos su vida desde la divina voluntad. Eso es lo que lo refrigera, eso es lo que lo alivia, eso es lo que le da la justa retribución, el justo pago por todo lo que sufrió. Porque este logro de la divina voluntad se lo debemos al sufrimiento de Jesús. Así que la mejor reparación es llevar a cabo la vida de la divina voluntad en nosotros. Y de esta manera podemos repararlo con sus mismas reparaciones. Es lo que nos repite continuamente en el libro de las 24 horas de la pasión, cuando le dice a Luisa: hija, fíjate en lo que hago yo para que lo hagas tú también. Fíjate. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si no vivimos en la divina voluntad? Por lo tanto, la única manera es esto que acabamos de leer ahorita. Viviendo en la divina voluntad, esta divina voluntad toma todos los actos, todos los logros, todos los efectos, toda la santidad, toda la fuerza de los actos de Jesús y pone el eco de esos actos en el alma que vive en su voluntad. Y si entendemos lo que es el eco, es la repetición exacta de lo que de lo que se está hablando. Y aquí es de lo que Jesús está haciendo. Por lo tanto, debo enterarme, fijarme en lo que Jesús hace en el libro de las 24 horas, porque ahora yo, viviendo en la divina voluntad, cada vez que actúo, estoy consciente de todo lo que Jesús hizo en aquel tiempo y ahora lo repito en mí, pero no lo repito nada más como un recuerdo, como una intención, como un pensamiento, sino que estoy repitiéndolo en acto, lo estoy viviendo con Él en aquel tiempo y estoy haciendo que ese eco de los actos de Jesús en mí se repita en mí, por lo tanto estoy duplicando todo lo que Jesús hizo. Estoy duplicando el amor, la gloria, todo lo que Él consiguió para nosotros. Y estoy duplicando también todo el infierno para los condenados y para los demonios.
Dice, por eso tanto suspiro el que mi voluntad sea conocida, para poder encontrar en las criaturas todos mis actos divinos y dignos de mí. Y vuelve a decir Luisa, ahora paso a decir que mi dulce Jesús parece que me esperaba aquí, en esta casa, cerca de su tabernáculo de amor, para dar principio a que los sacerdotes se decidieran a preparar los escritos para la publicación. Y mientras se aconsejaban entre ellos el modo cómo hacerlo, leían los 9 excesos que tuvo Jesús en la encarnación, que están narrados en el primer volumen de mis escritos. Ahora, mientras leían, Jesús en mi interior era todo atención para escuchar, y me parecía que lo mismo hacía Jesús en el tabernáculo. En cada palabra que oía, su corazón latía más fuerte, y en cada exceso de su amor tenía un sobresalto más fuerte aún, como si la fuerza de su amor le hiciese repetir todos aquellos excesos que tuvo en la encarnación. Y como si no pudiese contener sus llamas, me ha dicho, hija mía, todo lo que te he dicho, tanto sobre mi encarnación como sobre mi divina voluntad y otras cosas, no han sido otra cosa que desahogos de mi amor contenido. Pero después de haber desahogado contigo, mi amor continuó quedando reprimido, porque quería levantar más altas sus llamas para investir todos los corazones y hacer conocer lo que he hecho y quiero hacer por las criaturas. Y como todo lo que te he dicho yace en el anonimato, yo siento una opresión sobre mi corazón que me comprime e impide que mis llamas se eleven y hagan su camino. Esto es tremendo porque sabemos que durante mucho tiempo, después de estos escritos, hubo una verdadera oposición a que esto se extendiera, se publicara, se diera a conocer. Lo que se estaba haciendo, los motivos no los vamos a tocar, porque serían puras especulaciones lo que estaríamos haciendo. Pero lo que importa es el resultado de esa oposición, que era una opresión sobre el corazón de Jesús, que lo comprimía y le impedía que sus llamas hicieran su camino en todas las criaturas. Dice, por eso en cuanto oía leer y tomar la decisión de ocuparse para publicarlos, me sentía quitar la pesadumbre y quitar el peso que comprimen las llamas de mi corazón. Por eso latía más fuerte y exultaba y te hacía sentir la repetición de todos aquellos excesos de amor. Mucho más que lo que yo hago una vez, lo repito siempre. Mi amor reprimido es una pena para mí, de las más grandes, que me vuelve taciturno y triste, porque no teniendo vida mis primeras llamas, no puedo sacar fuera las otras que me devoran y me consumen. Y por eso a aquellos sacerdotes que se quieren ocupar en quitarme esta pesadumbre, con el hacer conocer mis tantos secretos, con publicarlos, yo les daré tanta gracia sorprendente, fuerza para hacerlo y luz para conocer. Ellos por primeros lo que harán conocer a los demás. Yo estaré en medio a ellos y guiaré todo. Y a pesar de esta promesa, a pesar de este corazón de Jesús que se abre abiertamente al mundo para decirle, estoy sufriendo, estoy oprimido porque no dan a conocer esto. Y estoy dispuesto a dar todas estas gracias a todos aquellos que se quieran poner a la obra de publicar. Con todo y eso no lo hicieron. Y Jesús quedó más oprimido todavía. Y luego ahí es en donde Él hace aquella, ¿cómo diríamos? Promesa, si es que se puede llamar así, promesa para decir,
lo que no quieran hacer ellos, yo buscaré a quienes estén decididos a hacerlo para que lleven a cabo esta obra. Dice ahora, me parece que cada vez que los reverendos sacerdotes se ocupan en revisar los escritos para prepararlos, mi dulce Jesús se pone atento para ver lo que hacen y cómo lo hacen. Yo no hago otra cosa que admirar la bondad, el amor de mi amado Jesús, que mientras se pone atento en mi corazón, hace eco en el tabernáculo y desde allí adentro, en aquella custodia, hace lo que hace en mi corazón. Yo quedo confundida al ver esto y le agradezco con todo el corazón.